hemos visto que el ser humano ha reproducido, ha justificado el conocimiento perfecto que tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito de los océanos, que en lo que es la parte aérea, lo que es el cielo, el firmamento, ha reproducido su capacidad intelectual de cara a futuro, porque esto es inamovible en la naturaleza. No es capaz el ser humano de reproducir él esos contenidos, simplemente de manifestar la capacidad que ha llegado a entender que él mismo es ese mismo fundamento. Por eso ha llegado a entender que siguiendo su comportamiento propio íntimo está entendiendo cómo actúa la naturaleza. Por observarse a sí mismo entiende el universo. Es un tipo de inteligencia artificial que puede procesar y añadir nuevos datos de diferentes modalidades, como textos, imágenes, audios y vídeos, para obtener una comprensión más completa y contextualizada de una situación. La inteligencia artificial se inspira en la forma en que los humanos usan varios sentidos para percibir e interactuar con el mundo, y ofrece una forma más natural e intuitiva de comunicarse con la tecnología. Estación Marina de Plencia, ahí empieza todo. Iniciamos con el desarrollo del comportamiento del ser humano prehistórico, comentando las diferentes relaciones que tiene con las cosas y del proceso evolutivo del ser humano en la Tierra, los cuales vamos a representar en tres ámbitos diferentes. Uno, en el ámbito terrestre, todo aquello que se sitúa como pinturas rupestres y demás. Otro en el ámbito acuoso, relacionado con los océanos y los mares, y otro en el ámbito aéreo, que tiene que ver pues el universo, lo que es el cielo. Bueno, vamos a ver una geometría que define lo que es Urdaibai y que tiene unos contenidos y unas proporciones que deducimos con la interpretación que hacemos hoy en día de la geometría, el contenido relacionado con el propio hombre prehistórico. Hablamos de superficies, de provincias, su proporcionalidad. Hablaremos de mares y océanos relacionado con la geometría y el entorno que lo define, con el aire, y hablaremos de la mano de Irulegui y Alcubierre, que tiene relación con la estructura del propio ser humano. Iniciemos la conversación con un punto en movimiento. Este punto en movimiento tiene una interpretación geométrica en la actualidad que al final resolvemos con unas coordenadas que están en la figura, que nos va a servir de buscar la relación con las pinturas rupestres hechas por el ser prehistórico. Estas proporciones tienen unas coordenadas, unas rojas y otras azules, en la cual tiene su propio contenido geométrico, que es una explicación de otros momentos y no en este. Está relacionado con la forma que tienen las nubes, lo que el hombre prehistórico ha ido viendo en su ámbito, digamos, donde está asentado en la Tierra. Estas coordenadas que tienen esta configuración y tienen un desarrollo ondulatorio, choque de ondas de campo, que hoy en día diríamos con esa definición, está construido en la prehistoria con una estela discoidea, que es esta forma, que coloreamos sus coordenadas, que se ajusta a la geometría que hoy en día tenemos en nuestra ciencia. Vamos a hablar de la superposición que supone las pinturas rupestres en las coordenadas que se originan desde un punto. Hemos visto el teorema, lo ponemos en sentido horizontal y relacionamos con lo que ya son las pinturas rupestres, en este caso de la cueva de Sobet, desde hace 35.000 años. Esta figura, si le representamos el perfil, su contorno,
y relacionamos con la coordenada que hemos visto, pues tenemos que configura tal y como se ajusta a un fundamento de las coordenadas que hoy en día utilizamos para hablar de física. Seguimos con otras figuras, en este caso en Niós y en Santimamiñe, con una diferencia de años, unas de 13 años, de 13.000 años y otra en Santimamiñe de 11.000. Si superponemos la figura en el mismo teorema, pues vemos que tiene una correlación indiscutible que se superpone perfectamente siguiendo los cánones del teorema geométrico, que es de nueva actualidad. Otra cueva, las de Sobet, 35.000 años, Niós, 13.000 y Altamira, 12.000. Son distintas figuras en distintas cuevas en distintos años y que se superponen siguiendo las coordenadas que estamos viendo como coordenadas primigenias de un punto. Hacemos otra figura distinta con caballos y aquí hemos puesto 3 caballos distintos, una de Peña Candano, otra de Niós y otra de Caín, con diferencia de miles de años, pero al fin y al cabo quienes pintó en sus momentos que ni se conocieron ni tuvieron oportunidad de compartir la figura, lo han hecho de la misma forma porque ellos tenían un patrón a seguir, el patrón que le daba la naturaleza y que obedece a una teoría de una geometría que se utiliza hoy en día. Este tiene 40.000 años, una vaca de Borneo, en Indonesia, pues se ajusta a la misma razón. Tenemos esta, que aquí matizo, que este promontorio que tiene en la espalda del bisonte no es natural. Coincide con el teorema, pero alguien ha tenido que relacionar ese teorema con esas líneas de actualidad con la pintura que se hizo hace 13.000 años. ¿Cómo lo ha hecho? Pues no sabemos, pero está en la pared, dibujada, y ahí tiene el fundamento de lo que es la relación de la pintura con la inteligencia artificial. Tenemos otra figura con otros promontorios de distinta forma, obedece al mismo patrón y está hecho en Niós hace 13.000 años. Esta que está en Altamira, que no sabemos ni por dónde empezar los cuernos, porque al fin y al cabo está tan desfigurado que el que lo hizo con una intencionalidad, pero se sigue ajustando perfectamente al mismo modelo. En este tenemos más claro, como los círculos que configura el teorema, siguiendo el patrón en la cual está lo que es la cabeza, la parte frontal del bisonte y demás, pues lo tenía fácil, pero tenía que entender, como está claro, el fundamento del teorema. Aquí tenemos otra vez los círculos con un bisonte de Santimamiñe que se ajusta perfectamente a lo que estamos viendo. Aquí un caballo que tiene cría, que tiene un ser vivo en el vientre, lo configura con la misma geometría, que parece que ellos entendían a su modo lo que es una configuración natural y que esto en el tiempo no iba a cambiar en la medida que se vaya entendiendo lo que es la geometría abstracta. Otro caballo, sin más, en Niós de 13.000, en Arenaza 13.000, con otro parece un ciervatillo, un cervino. Aquí tenemos, pues parece un rinoceronte que se configura. Luego estamos viendo unas secuencias de animales de distinto tipo que realmente el ser humano lo ha ido construyendo en distintos tiempos, pero todos se ajustan a un teorema que utilizamos en la inteligencia artificial. Representación lineal del ser humano en la superficie de la Tierra. Ahora vamos a ver comportamientos del ser humano que lo ha dejado en el suelo a través de una línea imaginaria en eso. Aquí tenemos las coordenadas de Ereñozar, de Altamira, de las cuevas de Urdaz, de Burniquel, de Sobet, de esto en la cual el ser humano ha dejado la muestra de su capacidad intelectual. Y empezamos por la de Sobet, que está al nordeste de lo que es Francia, y hay una piedra que le llaman la piedra colgante, que no saben qué es lo que significa, pero lo vamos a ver su significado. Órganos reproductores del ser humano, masculino y femenino.
vemos que este promontorio, esta piedra colgante, se asemeja a un pene del ser humano. Estamos hablando de Chauvet, en la cual alguien tiene pintado lo que es la vulva de la mujer femenina, en la cual configura lo que es la relación entre hombre y mujer. Y Picasso, en la secuencia de la inferior derecha, ve lo que es la relación íntima de una procreación. Tenemos luego más adelante en la misma línea, que geográficamente está así, está demostrado y medido, Bruniquel, en la cual con los elementos de las estalactitas de la piedra de Bruniquel de hace 176.000 años, obedece a un vientre y a los dos ovarios, lo que es la reproducción. Aquí tenemos una escultura de hace 24.000 años que tiene la diosa de la fertilidad, encontrada en Alemania, en Centro Europa. Con ello, en la misma línea, sobre el suelo, en la cueva de Urdaz, aparece un pene erguido, que bueno, lo relaciono con una estela de Forua, pero simplemente pues porque tiene una similitud de la figura que está en Urdax. Y luego tenemos lo que es el elemento principal, que es el monte Ereñozar, que en su falda del monte está una serie de cuevas con su característica de proporcionalidad de lo que está representando. Está la figura del rayo que se ilumina en una fecha concreta de lo que es el principio de la primavera. Yo le llamo el alumbramiento porque esto solamente sucede donde 1,5 minutos o 2 minutos. Una vez que una de las rocas, la más grande, le hace sombra al sol del mediodía, llega la sombra hasta las otras piedras y en 1,5 minutos, 2 minutos se retrae para nuevamente quedar, digamos, como diluido. En esta representación está lo que es, hemos dado el alumbramiento. Y esto obedece a una geometría que tiene una proporcionalidad. El monte Ereñozar, hemos dicho que está en la parte, las cuevas, mejor dicho, están representadas en la falda del monte Ereñozar, y esta geometría representa exactamente la proporcionalidad que existe entre ellas. Estas, en realidad, son unos valores en la cual está representando 2 brazos, que son las rojas, que tienen la misma dimensión, 2 azules, que son las piernas, una que es en lo que es el útero de la mujer y la cabeza. Y 2 que no son cuevas, sino que son promontorios que están allí, que tienen una cota concreta, con una distancia que tiene una proporcionalidad, que su conjunto lo que hace es representar la cabeza, el tronco, las extremidades y la parte genital de lo que es la procreación. Continuamos. La proporcionalidad de la geometría que hemos visto en la configuración del entorno de donde surge el rayo anunciador, tienen una proporcionalidad y una situación en los vértices con su nombre propio a la cueva que lo configura. Acharre, Burruchagane, Ormache, Antoliña. Quiere decir que esta proporcionalidad tiene un contenido físico, pero aquí nos quedamos con el comentario que representa la estructura de un ser humano. El ser humano tiene en su organismo las mismas proporciones que indican estos números, de tal forma que estos números se pueden representar matemáticamente en el mundo de la física teórica, que el cuadrado de cada una de ellas, la suma da una cantidad, 1794. Y este 1794 es en la actualidad la proporción de la constante de acoplamiento. Es como la agrupación que el universo tiene ese valor matemático en la cual no explicamos detalles.
pero que se puede poner de 5 formas diferentes siguiendo los mismos valores de las distancias de las cuevas. De tal forma que la última proporcional es la sección áurea a la sexta potencia. Luego estamos que lo que representa nuestra estructura del ser humano se puede representar desde un punto de vista matemático, la sección áurea, un valor que desde la prehistoria se conoce muy bien, que tiene las nubes, las isobaras que la meteorología explican hoy en día y demás. De tal forma que este es uno de los fundamentos principales que utiliza la inteligencia artificial para hacerle válida de lo que hasta ahora no se había hecho aglutinando distintos conceptos para un único valor. Continuamos. Podemos decir que la sección áurea 1,61 a la sexta potencia es el valor numérico del ser humano. La dualidad que hemos visto en la cueva de Chauvet y de Urdaibai, que es reserva de la biosfera. Ahora vamos a ver de superficies, no de líneas en la cual nos da un contenido explicativo. En este caso, Urdaibai es la figura de la derecha, en la cual está configurada con una serie de municipios que tiene esta forma muy similar y muy parecida a lo que tiene la cueva de Chauvet, simplemente por coincidencia. Vamos a explicar lo que es el origen ideológico, por qué desde Chauvet ha habido una interpretación del desarrollo del ser humano. Y es que está en su identidad biológica en el signo de vida y muerte. Vamos a ver que observa también en la toponimia de las 7 provincias del País Vasco, Euskadi, representadas simbólicamente en la cueva de Chauvet. Quiere decir que todo lo que está en la cueva de Chauvet tiene un contenido que se refleja el fundamento de ese elemento vivo que hemos visto que tiene su rayo significativo en un momento concreto, como hemos visto anteriormente. Vamos a hablar de Egualde, de las provincias que compone Egualde, dualidad que interpreta hembra y macho. Esto es Euskal Herria, las 7 provincias vascas, incluidas las de Iparralde, y ahora vamos a hablar de Egualde. Empezamos por Guipúzcoa, reproductor de vida. Él tiene forma de espermatozoide. O sea, alguien dirá, hombre, exactamente no, pero tenemos que en la pintura rupestre hay un acto del acoplamiento de que hay un animal que es un cervatillo. Esta es la cabeza, el cuello y el cuerpo parece que es lo que es el acoplamiento de la procreación. Por eso mismo, y encima no solamente es la imagen de la silueta de Guipúzcoa, sino que la palabra Gui significa guisón, que es hombre. Lo tenemos aquí. Está relacionado el nombre, la definición y su superficie, como veremos luego. Áraba, el Minotaurio, o sea, el actor de amor. Áraba tiene forma de la piel de un cervatillo. Tiene configurado la parte que no corresponde a esto como el vientre que lo hemos visto anteriormente. De tal forma que Ara es macho en el lenguaje, pero como en la física cuántica, en la física de las pequeñas partículas, lo negativo se representa muchas veces como lo positivo, o lo grande y lo pequeño viene a ser lo mismo, en este caso está en forma inversa, que tenemos en otra figura. En Vizcaya pasa lo mismo, final de ciclo, muerte. Tenemos la configuración de Guipúzcoa, de Vizcaya, significa muerte. ¿Por qué significa? Porque pone un cráneo, un cadáver, la cabeza de un oso. Esta pieza está puesta ahí por un ser humano hace 35.000 años, porque un oso nunca muere con la cabeza en un pedestal. O sea, le ha tenido que poner el ser humano. ¿Y para qué la ha tenido que poner? Para interpretar lo que vamos a comentar ahora. Si vemos ahora la silueta de este cráneo de oso, es la misma configuración de Vizcaya. Y en este caso, vis significa vida, que en este caso representa lo expuesto por el hombre en forma contraria. Navarra. Navarra significa surco. Navarras, de tal forma que el pedestal
tiene una similitud y las mismas proporcionalidad, las mismas proporciones en escala muy superior que la piedra que está situada, la pieza de Vizcaya. Expone encima de un pedestal, de tal forma que nábar significa surco, o sea, el enterramiento. Antes era el cadáver, la pieza del órgano, ahora es el comportamiento, o sea, surco. ¿Para qué se hace surco? Pues para dar un contenido al ser vivo. Continuamos con el vértice del sur de Navarra, la parte inferior. Esto no es el cadáver o la cabeza de un oso, es algo disfigurado, no es exactamente esta. Tudela está separado de la configuración geográfica de Navarra, está separado como lo que es las cenizas. ¿Por qué? Porque en la pintura de Sobet tenemos unas pinturas de color ceniza. Con el enterramiento está asociado lo que es la ceniza. O sea, no quiere decir que incineraban, pero al fin y al cabo asocia la figura de la pintura que está en la cueva que hemos tenido como referencia. Y con esto pasamos a Iparralde, a tener otro contenido del comportamiento del ser prehistórico en las cuevas de Sobet. Iparralde, dualidad de los 4 elementos naturales y de los 5 sentidos del ser humano. Aquí vamos a ver cómo distintos contenidos de interpretación es para expresar un mismo contenido. Tenemos de los 4 elementos naturales el agua, la tierra, el fuego y el aire. El agua, y tenemos en el sentido los 5 sentidos que le vamos a ir definiendo al mismo tiempo que se lo relaciona con los 4 elementos naturales. El agua. Tenemos la parte que en lo que es Iparralde, tenemos el oso marino, en la cual asociamos con el agua. Y tenemos el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque si tenemos que definir un elemento líquido, ¿qué tipo de gusto unificado le vamos a dar? Como ejemplo, no encontraríamos otro nada más que el de la sal. Y entonces, que manifiesta el sentido del gusto. Luego, los dos contenidos, agua por un lado y gusto, el sentido del gusto, interpreta el fundamento que está haciendo lo que es la figura del asentamiento de Iparralde, en la zona acuosa. Lau significa los 4 ríos, Itxaso, Bidasoa, mar. También tenemos el contenido de la lengua. La tierra. La tierra tenemos unas pinturas con 50 y pico manos, más o menos, inmersas en el suelo, de tal forma que la tierra nafarrari en euskera significa viruela. Y viruela es lo que los seres humanos, posiblemente en aquella época de la prehistoria, eran conscientes o tenían que sobrevivir a lo que es el surco que dejaba en la cara, que está asociado a la palabra návar, que hemos visto anteriormente para Navarra. Y en este caso no cabe duda que aquí el sentido sería el tacto, porque son manos, digamos, inmersas en el suelo como huella de lo que quiere significar el perfil de un bisonte. Seguimos con el fuego. En el fuego tenemos Suberoa. El Suberoa parece que está puesto en vertical y lo que es una hiena. En la figura de una hiena que antes hemos visto que tiene que ver con el oso y demás. La hiena actúa fundamentalmente de noche, en la cual está configurado por lo que es la vista, la claridad, la luz, ¿verdad? Y el sentido sería la vista. Y tenemos nuevamente la cuarta, el aire. Este animal, que es el oso que hemos visto, hemos interpretado en un principio, parece que está cogiendo rastro, está oliendo, está en una postura determinada como de rastreo,
que tiene que ver fundamentalmente con el aire, y al mismo tiene que ver con el sentido del olfato. Luego, el aire y el olfato están asociados. Y esto es lo que la inteligencia artificial se hace distintos contenidos con distintas figuras y distintos elementos para interpretar un contenido común. Y tenemos en Iparralde también el aire. Aquí parece que está oyendo, digamos, lo que es un conjunto de osos, oyendo pues lo mismo para coger el rastro, en la cual el elemento principal del oído es a través del aire. Tenemos la figura general que vemos en televisión para dar el nombre del tiempo, perfectamente que las 4 provincias de Iparralde configuran una única figura de lo que es un oso cogiendo el rastro. Y aquí tenemos una figura perfectamente, que esto no lo ha pintado el hombre prehistórico, pero es la posición que realmente vemos y que de por sí tiene el animal, el oso, cuando está oyendo, viendo, oteando en una zona promontorio de hacer un seguimiento. Y tenemos otro concepto que le añadimos a lo que es la configuración de Euskal Herria, la proporcionalidad que tiene con los planetas del sistema solar. Mercurio tiene 6.000 y pico, por tanto la unidad de medida, y Iparralde más Áraba es 5.900. Venus tiene 4.000 y pico, Vizcaya más Guipúzcoa es 4.000 y pico. Marte tiene 3.000 y pico, 2.000 y pico es Iparralde entera. Júpiter de 10.000, es elevado a la potencia, viene a ser el mismo valor, a la 10ª potencia. Saturno tiene 3 y pico, elevado a 10, elevado al cubo, es lo mismo que Vizcaya más Bea. Aquí podemos jugar perfectamente que las superficies de Vizcaya y de Iparralde y Gualde suman las proporciones, vamos a decir bien, de las masas respecto al Sol de cada planeta. Esto no lo puede hacer el hombre nada más que observar y relacionar con las superficies de Iparralde, que la suma de todas ellas es el valor proporcional de 20,10 kilómetros cuadrados, que es el número de 1,97 que hemos visto en las ecuaciones matemáticas, que es el valor de la medida fractal del universo. Luego están relacionadas con la medida del universo las 7 provincias vascas. Continuamos. Representación lineal de las superficies de la Tierra y de las corrientes oceánicas. Pasamos de lo que es lo terrestre a lo que es lo acuoso, a los océanos. Hemos visto que lo que son las nubes y lo que es la sección áurea, en la espiral logarítmica famosa en la geometría, ya incluso de la prehistoria, pues tiene su contenido de interpretación. Esta es una espiral hecha por mí, de tal forma que obedece a ese fundamento. Y ese fundamento tiene unas propiedades de una onda de simetría en el vacío, que su distancia gravitacional que tenemos aquí, su línea, es de 9,81, que es casualmente la propia Tierra, la gravedad de la propia Tierra. Lo vamos a representar en la composición, que antes hemos visto se ve con sus cuevas, pero extendido a los puntos de las 2 cuevas intermedias nos daría esta configuración, que es la que tiene los océanos en la Tierra. Vemos lo que hemos visto en Urdaibai, vamos a ver lo que esto representado en los contenidos de las... y tiene un fundamento teórico. Circulación termogalina. Termogalina es de la misma temperatura de los océanos, que configura lo mismo que están las cuevas con las pinturas rupestres, con lo que es la circulación marina. El agua fría va por el fondo del mar, lo que es en la tierra, y luego sigue circulando siguiendo el mismo criterio que hemos visto en el cuadrilátero, pero por la superficie. Y esto configura, aquí lo tenemos, configura el proceder de lo que es el niño y la niña. No vamos a hablar de ello, pero que realmente obedece al mismo fundamento que en la prehistoria hicieron en el suelo, está contenido
en el contenido de las notas musicales tienen una relación perfecta, lo mismo a ese cuadrilátero. Y también tenemos lo que es la circulación sanguínea, que obedece el corazón, el pulmón, que tiene el ser humano como elemento acuoso vital. Luego pasamos a la representación lineal de la superficie de la Tierra en los continentes universales, en las constantes universales. Si salimos o continuamos, viene a ser lo mismo, en el programa puesto en superficie de lo que es la Tierra, con sus coordenadas geométricas, obedece a un teorema que están representados los puntos de desarrollo de las distintas etnias que tenemos, que configura el ser humano. Tenemos dónde nace el sapiens, dónde nace el neandertal, dónde nace el denisovanos, los del Tíbet, y dónde nace los primeros, que serían el erectus. Todos estos, al final, siguieron una ruta hacia Europa, según los continentes se iban helando y deshelando, en la cual al final todos terminarán en el punto que hoy en día los americanos lo quieren absorber como propio. Su punto original del teorema, que es un teorema de lo que hemos ido desarrollando geométricamente en la actualidad, es en Groenlandia, que lo tenemos aquí representado. Y que, en definitiva, este es un teorema que, partiendo desde el Pacífico, con unos ángulos determinados, sin levantar el lapicero del papel, hacemos la figura y se termina consiguiendo la unidad de medida en la parte de Groenlandia. También está el archipiélago de Canarias como elemento fundamental del desarrollo, no cabe duda. Y aquí obedece a la constante de gravitación universal, que no representamos porque es muy extenso. Y luego tenemos un punto en movimiento en el espacio aéreo. Vamos al tercer ámbito, que para definir lo que alguien lo hizo hace miles de años, su fundamento está basado, y lo ponemos como ejemplo, el punto en movimiento que configura un círculo, y ese círculo es como decir la onda que nosotros oímos del efecto Doppler al pasar un avión supersónico y venciendo la barrera del sonido, que se oye un estruendo. La singularidad del estruendo pues está representado en unas ondas que en un punto determinado se oye. Eso configura que al ir estrechándose y agrupándose lo que es la onda en el mundo de lo que es la onda gravitacional, sería un apelmazamiento de lo que es la materia, que en un momento determinado no puede terminar en punta y queda un espacio vacío. Que en la pirámide de Keops, que no termina en punta y no puede terminar en punta, está representando, además de las rampas, superficies, distancias internas, que están perfectamente definidos por el turismo, digamos, global, representa en definitiva, o es la expresión de su copia de seguridad. Y en realidad lo que esta copia de seguridad lo hace el cerebro. Y nos encontramos que la altura que tiene la de Keops con la proporcionalidad que tiene la de Keops es la misma que tiene terminando en punta la de Kephren, y es la misma que tiene terminada en punta la de Micerino. ¿Qué quiere decir? Que ha reproducido aquello que tiene el propio cerebro del ser humano, su copia de seguridad, para tener memoria. O sea, la memoria se utiliza en el almacenamiento de contenidos, digamos, en la cabeza del ser inteligente, que lo hace, digamos, real, pero desde la copia de seguridad, en la cual estamos ante la circunstancia que si antes en Urdaibai hemos representado a Ereñozar como la cabeza de la estructura de los demás órganos, aquella cabeza no está bien representada. Está en Egipto representado el cerebro de lo que es capaz de reproducir los nuevos contenidos a través de su memoria. Aquí tenemos, el cerebro tiene como propiedad reproducir su copia de seguridad.
en el que el almacenamiento de los recuerdos ayuda a comprender lo que hemos visto en el pasado. Por ello, la pirámide de Kefren y de Micerino son la copia de seguridad de la pirámide de Keops. Aquí tenemos la otra pirámide, el culto a la geometría fractal. Tenemos la de Snofru, que tiene dos pendientes y con su geometría, y la de Keops. Son las tres únicas pirámides y las tres primeras reconstruidas en Egipto que son irregulares. Todas las demás terminan en punta y son cuadradas. Además del cerebro tenemos, y pasamos a la última fase, es las manos. Además del cerebro, las manos nos proporcionan información de otras propiedades fundamentales en que se constituye el ser humano. El ser humano se diferencia y tiene su capacidad de dominio sobre los demás seres vivos por su capacidad de las manos, diríamos de sus apéndices. Tenemos 2 manos, 4 pies, pero 20 apéndices en total, de tal forma que es dominante entre los demás por su capacidad de intelectualidad. Hemos visto en otra ocasión lo que es la proporcionalidad de Irulegui, tiene unas proporciones que hemos visto en los valores numéricos que hemos ido desarrollando anteriormente. Lo fundamental es que obedece a la proporcionalidad en la cual se configura el universo. Dejamos contenidos teóricos porque al fin y al cabo tiene su explicación ampliamente. Tenemos esa misma configuración, y estamos terminando, que 2 ángulos, un ángulo recto y un ángulo de 60 grados, que es un triángulo equilátero, tiene la misma proporcionalidad que hemos visto antes con la mano de Irulegui. Luego esta figura, y estamos hablando del cabezal de la cruz de Guru Chag. Las demás tienen otros contenidos que lo vamos a ver en la mano de Alcubierre, que tiene lo que es el diseño de aquella cuadrilátero que agrupaba los contenidos de las pinturas rupestres de Sobet y que agrupaba el contenido de las corrientes de los océanos, de la música, de la circulación sanguínea y demás. Luego, este mismo fundamento está todo ello representado en la mano de Alcubierre con su proporcionalidad, como lo configura los teoremas ajustados al código de barras QM, que es el primero y la última que aglutina todos los del teclado de la escritura, basado en 3 teoremas, el teorema poligonal, el teorema reticular y el relativo pentagonal, que contiene toda la estructura de un código de barras. Y un punto en movimiento, como para finalizar, origina una transformación plana en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que lo que hemos visto antes en el sonido del avión, a la hora de pasar el sonido, no termina en el fondo, allá en el límite, porque hay un espacio vacío. Y eso tenemos en el agujero negro, que está de verdadera actualidad, en el cual han encontrado agujeros negros que no tiene el fundamento de la singularidad, en la cual la física se desmorona y pasa a un plano desconocido, sino que no se forma una singularidad, lo que hace es girar, y al girar nos encontramos con el mismo modelo que hemos hablado de las pirámides de Egipto y con el mismo modelo que hemos iniciado con el teorema del planetario cuántico, que está definido el sistema solar. En definitiva, soy yo mismo la naturaleza.